Gracias, amigo, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Esta noche vamos a estar conversando con el licenciado Rodolfo Caldera y el licenciado Saúl Chávez, ambos miembros de lo que es la organización La Última Reforma aquí en Nicaragua, y a la que le doy los más cordiales bienvenidos, licenciado Caldera. Licenciado Chávez, buenas noches y bienvenido a Temas y Debates. Tenía como 4 meses de no venir, ya se me había perdido. No, siempre estamos activos. ¿O es que el licenciado Caldera no me lo va a venir? No, para nada. Licenciado, antes de irnos al tema principal, nosotros el 6 de octubre, si no mal recuerdo, fue el último programa que abordamos y quedó un tema un poco inconcluso, porque es el diezmo y me gustaría que lo hiciera un poquito referencia referente a no eso. tanto inconcluso. Cuando hablamos del Evangelio de Pablo hay tantas cosas que decir que uno siente que se queda corto. Pablo es tan explícito sobre muchos temas que, hombre, el espacio aquí en el programa no nos permite tener esa bondad en el asunto de poder eslabonar todo el criterio que Pablo tiene sobre tantos temas. Pero sí no dejó de ser inquietante para muchas personas. Muchos escribieron, bien dice el dicho, que no hay que meterse con la limosna. Se puede uno meter con el santo, pero no con la limosna. Menos con la limosna. Y parece ser que el tema generó mucha controversia, y no es para menos. Controversia y polémica, seguro. Por supuesto, pero sí dejamos sentado de que el diezmo tuvo una misión muy específica para el pueblo judío, y que no le sigan mintiendo. Yo no entiendo, se habla tanto de las bendiciones, de que Dios va a sobreabundar, y bueno, ya los pastores, los religiosos ahora, ya no se miran tanto en el asunto de la salvación, sino que más bien se enfocan en que usted tiene que dar para ser bendecido, que usted tiene que salir de la pobreza en la que está, y la gente se frustra porque la gente vive el día a día. La gente ve que las cosas no funcionan de la forma en que lo están transmitiendo. Y obviamente cuando se aborda este tema del diezmo y decir de que los están engañando, mucha gente es liberada y nos han escrito, y aún con la polémica que eso puede generar, pero lo importante es de que la gente está abriendo sus ojos y se está dando cuenta de la verdad. Y bueno, hoy nos corresponde también otro tema que esperamos que el tiempo nos lo permita poderlo desarrollar, pero agradecemos a quienes nos están escribiendo, ya sea incluso para atacarnos o para felicitarnos. Estamos llegando como una gota de forma permanente. Gracias a vos por darnos el privilegio de estar en este programa. No, pero yo creo, licenciado, que hay que darle continuidad a este tema. Yo se lo digo, a mí en lo particular, a mí me interesa y creo que deberíamos de hacer un programa específicamente y explícito a lo que es el diezmo. Claro que sí. Porque si ya que usted le han escrito, personas ya están abriendo sus mentes, y están rompiendo ese tabú. Yo creo que muchos se le han inculcado desde niños. Yo creo que hay que hacer un programa. Sí, hay mucha bandidencia, no hay espiritualidad, hay bandidencia. Ya miramos lo que ha sucedido con los que están esperando el rapto allá en Chinandega. El cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Compartiendo sus bienes. Y ese es el pan de cada día. Pasa en la iglesia católica, pasa en la iglesia evangélica, y hay que atacar eso. Yo decía ese día, Saúl, que hay que insistir, ¿no?, de que se abran las arcas, que la gente que comparte sepa en qué se gasta su dinero, y a tanto bandido hay que ponerles un alto. Fíjate, no solo usando la Biblia, sino también a veces usando otros recursos, porque por ejemplo vos te vas a esos adivinos, a esa gente que pregona de que si compran esto, Dios los va a bendecir, los pare de sufrir. Hay mucha bandidencia detrás del dinero, y yo lamento no tener que hacer los enfoques que hacemos desde la perspectiva de Pablo, y uno cuando habla de estas cosas, uno recibe el mismo trato. Dice, no, la gente que habla de religión siempre son todos unos bandidos, pero al menos creemos en la medida de lo posible poner los puntos sobre la IE, deje de ser engañado. Dios está en usted, Dios
hizo de usted su habitación, por tanto no necesita dar o dejar de dar o asistir a un lugar para que Dios siga teniendo esa vinculación espiritual con usted. Y voy a decirlo rápidamente, me gustaría, para que no lo vayamos tan largo, ni lo hagamos tan largo, ya estamos en el mes de noviembre prácticamente, me gustaría que lo abordemos este próximo martes, si usted no tiene ningún compromiso y no tiene ninguna, yo creo que hablemos de esto para que los amigos televidentes realmente se queden y que se despejen dudas, si es que todavía la tienen. Licenciado Saúl Chávez, me gustaría que hablemos rápidamente y nos exprima, nos desmenuce, como dicen, qué es el Halloween. Ya estamos a 4 días de esta celebración y algo igualado, que nos hemos igualado aquí en Nicaragua, pero ¿qué es el Halloween? Bueno, eso es digamos, una contracción de un término inglés, un sintagma inglés, que significa, digamos, All Hallow Even. Es un término en inglés. All Hallow Even. Entonces, la contracción es Halloween. La traducción de este término, All Hallow Even, significa víspera del Día de los Santos. Víspera del Día de los Santos. Entonces, el Día de los Santos es una celebración netamente católica. ¿Aló? El romanismo, el papado romano, instauró la fecha del 13 de mayo como el Día de los Santos. Y esta celebración fue trasladada por uno de los papas en determinado año, trasladó la fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre. Entonces, prácticamente esta es una celebración completamente romana católica. Ahora, había un grupo en Europa llamado los celtas, que de hecho ese grupo se estableció, digamos, en lo que es el Reino Unido. Y específicamente en Irlanda, en Escocia, ellos celebraban, había un día específico en el año donde celebraban una fiesta o la fiesta de la cosecha, que también significaba el fin del verano. Ellos creían que ese día, pues, los espíritus de los difuntos aparecían y venían a este mundo a compartir con ellos. Pero eso está en la religión celta prácticamente. Ahora, cuando el papado romano, voy a utilizar este término, ¿no? Metió la influencia católica o la religión católica en esa parte del mundo europeo, entonces el papado romano cambió esa celebridad o esa fiesta celta por esta celebración católico-romana que es el Día de Todos los Santos. Entonces la víspera del Día de Todos los Santos es el 31 de octubre, que es lo que normalmente se conoce como el día de Halloween. Ahora, ¿tiene alguna fiesta pagana? Podríamos decir que los celtas eran considerados, en la religión celta, eran considerados como paganos. Entonces ellos pensaban, repito, que los espíritus de las personas ya fallecidas regresaban a este mundo precisamente el 31 de octubre y ellos podían compartir, digamos, con los seres vivos. Y luego, pues, ellos dejaban alimentos, que pensaban que los espíritus tomaban alimentos, dejaban dulces y toda esa situación que hoy se representa a nivel mundial. Y la celebración celta era específicamente el 31 de octubre, víspera del 1 de noviembre, que es la celebración romana o católica romana. Ahora, esto en comparación con el Evangelio paulino, pues prácticamente no representa nada. Sencillamente es una fiesta que el papado romano le quiso dar un carácter cristiano, entre comillas, que no tiene nada de cristiano. Y muchos van a saltar de sus asientos. Porque, digamos, el Evangelio paulino tiene un Señor, que es Jesucristo.
que es el fundamento. Y de hecho, estando vivos o muertos, somos del Señor. O sea que el que ha muerto o duerme, ese es el término paulino, en el Señor, precisamente está vivo. Ahora, ¿por qué esta simbología como las calabazas, con dientes y ojos todos raros, las calaveras, los búhos, qué sé yo, con sin número de simbología? Pues, pero para mí es una simbología. ¿Qué significa esto? El punto es que escriben lo siguiente, Eliezer, es que independientemente de la simbología, de la significancia que se le quiera dar, no tiene no tiene ninguna relación o relevancia desde el punto de vista del Evangelio Paulino. Pablo dice acertadamente en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y lo que se trata de infundir es eso. Ahora, esto es el término pagano. A ver, si nos vamos a la iglesia evangélica, la fiesta de las cosechas en la iglesia evangélica, la llamada Santa Cena, no está en el Antiguo Testamento. De pronto aparece Juan el Bautista bautizando. ¿De dónde sacó Juan el Bautista esa práctica de meter a la gente en agua? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al lado católico, ahí está más plagado de una serie de concepciones que no aparecen ni en el Antiguo Testamento, ni en el conocido Nuevo Testamento, mucho menos Pablo las menciona. Búscate el rosario en la Biblia, búscate la primera comunión. No existe. A veces, tildar de pagano algo, o sea, yo miro la misma hipocresía religiosa, la misma hipocresía religiosa. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, del verso 17 en adelante, manifiestas son las obras de la carne, y menciona 18 atributos que tiene la carne. Entre ellos aparece la lascivia, la maledicencia, pero hay una muy particular, dice Pablo, hechicería. Eso quiere decir que la hechicería no es más que un designio de la carne, no es algo que está siendo motivado por un ser sobrenatural que infunde temor. No, pero invocan a los seres sobrenaturales. Pero está en la carne. Está en la carne. Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Es una obra de la carne. Pablo, cuando habló de las tentaciones, se lo dijo a los corintios, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiero decir que todo aquello que la gente cree, que se mueve en el orden espiritual, que lo siente, que lo palpa, que le temen, eso es un designio de la carne, esa es una obra de la carne. Entonces, a ver, si alguien quiere celebrarlo, pues si se siente cómodo, si quiere una excusa para celebrar, pues que lo haga. Pero dejen de estar religiosos de hoy, dejen de estar metiendo a la gente en temor. No se nos dio espíritu de temor, dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Lo que pasa es que religiosamente, Saúl, queremos enrarecer o queremos, estigmatizar ciertos elementos de la vida cotidiana, de lo que la gente hace comúnmente, lo tildan de diabólico y ahí viene el coco. Y a través del temor te mantienen dentro de la iglesia. A través del temor te mantienen dentro de la religión. A través del temor tenés que dar tus diezmos. A través del temor tenés que dar una ofrenda. A través del temor tenés que despojarte. No, se nos dio un espíritu de ¿qué? De plena convicción. No de temor, sino de ¿qué? De dominio propio, de poder. Eso es lo que dice, el apóstol Pablo. Así que, dejen de hacerlo, lo hagan de otra forma. O lo sustituyan por una celebración religiosa, porque ahora lo que hacen en las iglesias evangélicas es simplemente, como eso es de lúgubre, eso es del diablo, vamos a hacer una vigilia. El problema es como dice Rodolfo, por ejemplo, en el seno de la iglesia evangélica, protestante, la más radical, digamos, la parte pentecostal, es la que más afinidad con el diablo tiene. Y es en donde se le infunde el temor del diablo al creyente. Cuando estamos hablando de afinidad, ¿de qué estamos hablando?
Afinidad es la relación que normalmente o usualmente se ve. Porque muchos lo nombran. Exactamente. Pues, El detalle, fíjate invoca que más al diablo que a hay Dios. más expresión del diablo y se puede contar una y otra vez la repetición del diablo, del diablo. Por ejemplo, los pastores influyen a las personas diciendo que el diablo los puede poseer, que los demonios los pueden poseer, que el diablo tiene la posibilidad de entrar al pensamiento y dañarle el día a la persona o dañarle totalmente su vida. Ese es el pensamiento cotidiano del denominado evangélico pentecostal. En la pelea diaria del evangélico protestante pentecostal es contra el diablo, contra el ser espiritual que él no puede ver. Pero ¿qué pasa? Que el pastor de esa determinada denominación no le ha dicho al creyente que él está libre del diablo, porque el diablo fue destruido. Y eso lo puede ver en Hebreos 2:14. Entonces, ¿contra qué diablo el creyente actual está peleando? Contra uno que fue destruido en la cruz del Calvario. Y si hablamos de espíritus o potestades o principados que usualmente todo pastor tiene en su boca a la hora de predicar, porque ellos dicen que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el creyente es acosado por estas huestes y entonces hay posibilidades de que su vida sea un desastre, hablando de la vida cristiana que esa persona lleva. Ahora, pero ¿qué dice Pablo del diablo? El Evangelio de Pablo, ¿qué dice del diablo entonces? Es que Pablo circunscribe el término diablo al género carne. Y lo acabamos de leer ahorita en Gálatas 5:17. Manifiestas son las obras de la carne. Exacto. Es la En otras carne. palabras, el diablo con el que ese creyente se enfrenta diariamente es contra la carne y con los pensamientos de la concupiscencia de cada ser humano. Fíjate, por ejemplo, ¿dónde establecen el criterio de la maldad? Bueno, vos te vas a una iglesia evangélica, a una cantina. La esquina donde los muchachos ahí, presas fácil de sus propias concupiscencias, caen ante la droga. Engañoso. Y no está el diablo dentro de esa congregación evangélica. ¿Vos crees que dentro de las congregaciones evangélicas la gente no deja de pensar en hacer maldades, en criticar, en cuestionar, en hablar mal del prójimo? Y si nos vamos, por ejemplo, al caso de la Iglesia Católica, es igual. Es igual. Mira, por ejemplo, el problema que hay de la pederastia con los curas. ¿Dónde violan a los niños? En el mismo altar donde efectúan la misa. Entonces, esa misma maldad que pondera, o sea, por causa de la carne, fuera de esas congregaciones religiosas, está dentro de ellas. Y como no se ha identificado correctamente quién es el diablo en nuestros días hoy, entonces, claro, batallan todos los días contra un ser que no existe. Imaginario, como decía Pablo, golpeando al aire. ¿Y qué pasa? Viven una vida de zozobra constante, de una presión constante, sin darse cuenta que si pudiéramos tildarlo de un enemigo, el enemigo lo tenemos nosotros mismos. Somos uno mismo. Claro, Pablo acertadamente lo explica en el capítulo 9 de Romanos. Fíjate, tan es así que cuando él habla de esa dicotomía, de la lucha entre el espíritu y el cuerpo, Pablo dice, yo hallo esta ley, dice, que con la mente le sirvo a la ley de Dios y con mis miembros a la ley del pecado. Refiriéndose de manera clara el apóstol Pablo que todo está aquí, la carne, género carne. Entonces, la gente le tiene miedo a ese tipo de celebraciones. Ahora, quizá el mayor conflicto que se está generando en este programa hoy, que la gente dice, ellos están avalando Halloween. No, lo que les estamos diciendo es que esa fiesta o que cualquier otra fiesta que se haga o celebración, o sea, no tiene ninguna incidencia en el ámbito espiritual. Lo espiritual Pablo lo dejó bien definido. ¿Usted quiere saberlo? Bueno, abajo en la pantalla aparece nuestro correo electrónico, un muro que tenemos en Facebook. Compartimos temas, estudios
¿Quiere aprender? Suscríbase. Y se va a dar cuenta que Pablo tiene una riqueza contenida en sus escritos, lo que siempre hemos dicho, ¿no? De Efesios 2:5, dice Pablo que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dejemos de meterle miedo a la gente. Ahora, entonces, ¿por qué, si esto que ustedes nos están explicando, hablando de lo que, haciendo referencia a lo que es Halloween, de que es algo que el que lo quiera celebrar, pues que lo celebre, pero no tiene ninguna incidencia en lo que es la religión o lo espiritual, más bien? Entonces, ¿por qué la iglesia evangélica particularmente hace tanto alboroto a esta celebración que, vuelvo y lo repito, no es algo que tenga que ver o que haya sucedido, sino que sucedió lejos de aquí, de Nicaragua? ¿Por qué la iglesia evangélica hace tanto alboroto? Porque la iglesia evangélica lo que hace es buscar un culpable, una excusa. Mira, el tema del diablo como un ser espiritual que gobierna es un tema muy bueno para sujetar a la gente, para esclavizarla. Es que la iglesia evangélica... No, la iglesia católica también. El diablo es el estigma. Y no es que esté hablando mal de ellos, no. Simplemente digo lo que es, ¿verdad? Relacionan lo que es Halloween con la celebración de Halloween el 31 de octubre, lo relacionan directamente con el diablo. ¿Por qué entonces tanto alboroto con respecto a eso? Entonces pregunto yo, ¿contra qué relacionan, por ejemplo, los casos de violación y de pederastia de los curas? ¿El diablo los poseyó? Pregunto, pues. Porque es que si vamos a relacionar las cosas tal como se relacionan en el mundo religioso, relacionémoslas bien, pues. Pablo habla en Colosenses, en el capítulo 2, algo que mira, por ejemplo, el caso del ayuno, el caso de esos, digamos, esas actividades religiosas que se hacen. Pablo dice en 2:23 de Gálatas, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, cuando se enfocan en que hay un enemigo afuera que es espiritual, o sea, se olvidan que el problema está en su carne y sucumben. Es bien fácil para un ser humano culpar a alguien inexistente. La verdad es que uno es el que produce esas obras de la carne, y eso está reflejado, por ejemplo, en Gálatas 5:19. Voy a leerlo. Dice, y manifiesta, o sea, que se presentan, se dan a conocer, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces ahí tenemos prácticamente, son que 18 más cosas semejantes. Y en ellas está la hechicería, la herejía, pero también están las orgías, y están los celos, están las contiendas, las enemistades y los homicidios. Cualquier persona, por ejemplo, el pastor o el cura que ve que una persona asesinó a otra, inmediatamente puede decir, ve, lo poseyó el diablo para cometer ese homicidio o ese asesinato. Pero en sí lo que pasó ahí es que se le manifestó en la carne el deseo de matar a otra persona. Entonces no hay ninguna posesión ahí de un ser espiritual que en un determinado momento poseyó la mente de este hombre y el cuerpo y asesinó a esa persona. Eso es una falsedad total. Y eso es lo que cree tanto el cura como el pastor evangélico. Ahora, es más explícito el pastor evangélico. Él viene, arma un show, arma el exorcismo, embarra a la gente de aceite y comienza el show que normalmente se ve sacando fuera demonios. El cura es más, podría decir, lo hace más en secreto eso. Más diplomático. Más diplomático. Más discreto, El evangélico es distinto, lo hace en público a grandes gritos.
Pero ¿qué pasa? Que los dos están en un error, porque el asesinato que cometió Juan López, eso fue producto de un celo, de una ira o una intención, un deseo engañoso. Por ejemplo, el caso de los homosexuales, eso no es ninguna enfermedad, eso es un deseo engañoso, porque, y quizás se vayan a molestar, ¿no? Pero tengo que decirlo, ¿no? Él nació siendo hombre, pero el deseo engañoso lo hace pensar que él está atrapado en un cuerpo de hombre, pero él es mujer. Eso es un deseo engañoso. Ahora, pero cuando a esta persona, por decir algo, la violaron y le gustó, este es un deseo engañoso un también, se deseo le puede llamar deseo engañoso. engañoso. Lo dice Puede acertadamente. ser que no haya sido violado y él no le interesan las damas y tiene más inclinación, digamos, por los hombres. Es un deseo engañoso. Ahora, no estamos en apología, ¿no?, de las acciones como tal. Hay leyes y obviamente pues uno tiene que sujetarse al gobierno civil. Pero la idea es interpretar de qué es lo que está pasando. Y eso es lo que pasa. Fíjate que cuando se habla de los deseos de la carne, cuando se habla aquí, pero Pablo lo menciona, ¿no?, como obra de la carne. Fíjate, por ejemplo, habla del asunto del adulterio, la fornicación, de la inmundicia, la lascivia. Y bueno, en las iglesias evangélicas dicen, no, mira, estas cosas aquí no se dan, este tipo de acciones aquí no se dan. Pero sí se dan. Tal vez no públicamente, pero sí se dan. Pero ok, vamos a lo público, no, vamos a esas cosas que sí se pueden ver y que a ver, de soslayo, ¿no?, uno cree que no pasan. Pero a ver, por ejemplo, Pablo habla de la idolatría. Hoy han aparecido un montón de disque apóstoles y ellos quieren toda la atención. Los pastores, aquí hay 2, 3, 4 pastores que tienen congregaciones enormes y ellos ya se creen superiores a los demás. No es idolatría eso. Y lo más chistoso, lo decimos con respeto, pero con autoridad también, que es la que nos da Pablo. Los evangélicos vienen y cuestionan a los católicos. Porque dicen, mira, los católicos andan con un muñequito herido para arriba, el 1 de agosto, el 10 de agosto. Y es cierto, pues, lo decimos, ¿no?, con propiedad. Es cierto. Pero ¿y los evangélicos? Los evangélicos igual. El apóstol, el reverendo. Y fíjate, se usa en el campo evangélico y en el campo católico. Su eminencia reverendísima. O el reverendo fulano tal. Y lo tenés que decir con reverencia. Reverendo. Con reverencia. Con énfasis. Reverendo. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Andate a una iglesia evangélica. Te lo voy a deletrear de nuevo. Andate a una iglesia evangélica o una iglesia católica. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Por favor. Ahí se manifiestan las obras de la carne. Pero ellos miran, ¿verdad?, con cierta pompa, la idolatría, la borrachera, eso no heredará en el reino de los cielos. Pero no, ya son obras de la carne. Ahora, no nos vayamos tanto al asunto de Halloween. Aquí en Nicaragua hay una celebración más o menos parecida, que es la de los aguizotes. Y diga, uy, eso, ¿qué hacen allá en Masaya? No, hombre, es una expresión cultural. Es que se sienta cómodo poniéndose su mascarita y queriendo ahuyentar a otro. O sea, eso no tiene ninguna relevancia en el mundo espiritual. Porque es que el mundo espiritual se mueve en otra sintonía. Y el único que explica eso, oiga bien y vea bien, bueno, no soy tan simpático, pero bueno, el único que pone en sintonía eso es el perito arquitecto del apóstol Pablo. Por ejemplo, el pueblo mexicano tiene la celebración romano-católica, pero está ligada prácticamente con el Halloween. Lo que pasa es que el papado vino, quitó la parte, podríamos decir, utilizar el término pagano, y metió el supuesto cristianismo, pero eso es catolicismo puro. Porque los únicos que veneran a los santos y nombran santos en la actualidad
es el papado romano. Ellos beatifican, ellos traen nuevos santos, entre comillas. Y no aparece nada de eso. Sí. Ahora, el término santo, fíjate que el término santo es apartado. Apartado, eso significa santo. Y eso implica que usted, como creyente, fue apartado para el Evangelio. Y cuando yo hablo del Evangelio, hablo de lo que Pablo escribió, lo que Pablo presentó, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia. Por eso él dijo en una de sus epístolas, dice apartado. Pablo apóstol apartado, o sea, apartado significa santo, llamado para ser parte de algo que se llama la congregación de los santos. Y ahí Pablo expresa en hebreo, dice, la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, en alguna de las 8, ¿cuántas son? 14 cartas de Paulina. En alguna de las 14 cartas de Paulina se habla en síntesis de la vestimenta, porque algunos evangélicos tienen una forma particular de vestir, como que es prohibido en las mujeres que usen pantalones, las faldas tienen que usarlas debajo, no sé cuántos pulgadas debajo de la rodilla, pero ¿qué dice Pablo de lo que es la vestimenta? Bueno, es que cualquier cosa que diga Pablo no solo predica en el asunto de la vestimenta. Pablo se lo dijo a los Corintios en la primera carta de una forma que poco se ha entendido, en el capítulo 10, del verso 23 en adelante. Pablo dice tajantemente, todo me es lícito. Incluso lo abordamos en un programa hace ya varios meses, y la gente se inquieta. ¿Cómo es eso que podemos hacer cualquier cosa? Porque es que andamos en otro espíritu. Cuando Saúl menciona el asunto de la santidad, dice, por ejemplo, Pablo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y como lo mencionaba anteriormente, en Efesios 2:5 dice que fuimos sentados, y no es asunto de que nos correspondió a nosotros. Dice Pablo, y nos hizo sentar juntamente con Cristo. O sea, Él nos apartó. Esa es la santidad. O sea, la santidad no es como yo me comporto. La santidad es como yo ando o me relaciono con los demás. La santidad es una acción de Dios. Me agarró y me separó para Él. Me hizo suyo. Yo soy de Él. Yo le pertenezco a Él. Cualquier otra cosa que pueda derivar en torno a los designios de la carne, a las obras de la carne, el vestir, el cómo hablo y todas esas cosas, Pablo dice, todo me es lícito. ¿Qué me pasa, Eleazar, y el público que nos ve esta noche? Que la santidad religiosa está muy ligada a la forma de vestir, a la forma de no hacer, no tocar, no gustes, no toques, ni manejes, como el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? Entonces ellos piensan que absteniéndose de muchas cosas, la santidad se les va a manifestar. Pero cuando Pablo habla de santidad o de santos, habla de que Dios fue el que efectuó apartar al creyente para traerlo a la congregación. No es producto propio del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Que la religión ha mal encaminado, ha enseñado mal ese aspecto de la santidad. Entonces hay personas que creen que por ejemplo, las damas en una congregación pentecostal, si no llegan con la falda hasta el tobillo, se sienten inmundas y pecadoras, y menos que lleguen con un blue jean o un pantalón ajustado. Y déjame agregar algo, aun cuando las mujeres se visten con esos vestidos largos, los problemas de tipo sexuales en las congregaciones se mantienen. Sí. O sea, no es cierto que el vestido largo quita los apetitos de la carne, porque es que la carne no necesita incluso que ande de minifalda. Pablo lo dice bien, Colosenses capítulo 2, verso 20 en adelante, que ya referimos una parte de eso hace un momento. Dice Pablo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Dice Pablo, se hace una pregunta, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? O sea que cuando alguien te dice, no hagas eso, es una doctrina de hombre. Pablo aquí lo está explicando. O no uses eso. O no uses, o no te pongas aquello, cuidado, tocas eso.
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas, o sea, eso, decirle a la gente, mira, no toques, no hagas esto, no hagas aquello, vestite aquí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humilde y en duro trato del cuerpo. Pero, dice Pablo, hace una advertencia, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El tiempo se me fue, lamentablemente y desgraciadamente. Pero hay una última pregunta y me gustaría que me la respondan en un minuto, por un amigo televidente. Efesios 6:12. Una buena pregunta, pero no podemos responderle en un minuto. Bien, entonces será para el próximo programa, pero hoy. Lamentablemente el tiempo se nos fue, licenciado Caldera, licenciado Chávez, gracias por haber estado con nosotros. Otro programa polémico. Otro programa. Volvemos, si Dios se lo permite, con un programa similar el próximo lunes. Buenas noches. Lo que comenzamos. Lo que comenzamos. Yo he quitado. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.